partir de ahora no me molestes. Y hoy yo les quiero hablar, estamos cerca en este mes donde se celebra la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y consideré apropiado traer un tema, y le pusimos el nombre del gran poder de la cruz. Dile que está a tu lado, el gran poder de la cruz. El gran poder de la cruz. Cuando nosotros hablamos de la cruz, ¿verdad? Hablamos de un madero donde fue crucificado Cristo, pero detrás de esto se esconde algo bien significativo. No solamente fue la muerte de Cristo, sino el poder que se desprendió de esa muerte en esa cruz del Calvario. Diga conmigo, el poder que se desprendió allí. Ahí hubo cosas tremendas que ocurrieron allí ese día cuando Jesús estaba siendo crucificado en esa cruz. Esa cruz en ese momento significó de ser un instrumento de muerte a ser un instrumento de vida. De ser un instrumento de fracaso a ser un instrumento de victoria. De ser un instrumento de donde todo estaba mal a ser un instrumento donde todo iba a ser completamente diferente y restaurado. Tenemos que entender, muy poco se predica sobre la cruz, pero tenemos que entender de que esto no es el simple símbolo de que llevamos a veces en el cuello una cadena o como lo vemos acá en la iglesia. No, es algo más. Diga conmigo, algo más. Tiene que estar a tu lado, hay algo más en el poder de la cruz. Y de eso yo quiero hablar. Por eso la gente que no es convertida no entiende y piensa que esto solamente es un símbolo. No, esto es algo más que un símbolo. Esto es algo más de dos maderas dispuestas en una forma de cruz. Eso es algo más. Y algo más es el poder que se desprendió en él. Pero es un poder diferente al poder del mundo. En el mundo conseguimos y vemos gente que anda buscando poder en posiciones políticas. Vemos personas que andan buscando poder a nivel empresarial. Vemos artistas que andan buscando poder en el éxito. Vemos a presidentes que andan buscando poder invadiendo a otros países. Y vemos diferentes tipos de poder que el mundo anda buscando. Pero te voy a decir algo. Hay un poder que solamente lo tenemos tú y yo. Hay un poder que se desprendió de la cruz del Calvario. Hay un poder que ese día fue desprendido, salió de la cruz del Calvario para poder impactar a cada uno de los hijos del Señor. ¿Cuántos lo creen? Y en ese momento tu vida y la mía comienza a cambiar. En ese momento tú y yo somos diferentes. En ese momento tú y yo las cosas comienzan a ser distintas. ¿Por qué? Por el poder de la cruz. Por lo que se desprendió allí, por lo que se activó ese día allí. Entonces es bien importante que nosotros podamos entender este poder. Es bien importante que nosotros podamos apropiarnos de ese poder. Entender esto. Y entonces de esa manera nosotros vamos a hacer lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Vamos a llegar donde el Señor quiere que tú y yo lleguemos. Y vamos a tener lo que tú y yo, el Señor quiere que tú y yo tengamos. Pero él está basado en el poder de la cruz. Diga conmigo, el poder de la cruz. Yo creo que usted vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 y vamos a comenzar con este versículo. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. Cuando lo tengan me dicen amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a leer la palabra en pie, en reverencia al Señor. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. Vamos a ponernos en pie, vamos a leer la palabra en reverencia. Dice, porque la palabra de la cruz, oiga bien, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Diga conmigo, eso es conmigo. Es poder de Dios. Vamos a repetirlo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Que sea tu Santo Espíritu siendo derramado, Señor, en este lugar y cubriéndonos, Señor, ministrándonos, hablándonos, Señor, para que nosotros podamos entender, Señor, eso es lo que se activó ese día en la cruz del Calvario, ese poder que se activó ese día en la cruz del Calvario, Señor, para que nuestras vidas sean completamente diferentes, Padre. Gracias te damos por ese sacrificio de tu Hijo en la cruz, lo que significó ese sacrificio de tu Hijo en la cruz, los beneficios y las bendiciones que obtuvimos con ese beneficio de la cruz, Padre. Háblanos, revélanos todo lo que hay detrás de ese poder de la cruz. Te damos gracias, Padre, por lo que ya tú comenzaste a hacer. En el nombre de tu Hijo amado, ¿cuántos dicen amén? Amén. Pueden sentarse. En esa cruz del Calvario, ese día se construyó un puente. Diga conmigo, puente. Nosotros estábamos en un momento determinado en la carne, estábamos en el mundo, y con la muerte de Jesús se restituyó el puente que había sido roto, y nosotros pudimos entonces llegar a ese puente y tener la salvación que tú y yo tenemos. Fue una restauración, una restitución que hubo en ese momento. En ese momento, esa sangre derramada en la cruz del Calvario nos hizo libres del pecado y del poder de la muerte. Mire todo lo que ocurrió ese día en esa cruz del Calvario. Hubo un puente donde nosotros ahora podemos caminar y tener la salvación, y hubo un derramamiento de sangre con la cual dice la palabra que tú y yo fuimos comprados. Nosotros no fuimos comprados con dinero, nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Y tenemos que recordar esto. Tenemos que recordar cada día el precio el cual pagó Jesús por nosotros. Un precio muy alto, el cual nosotros tenemos que valorar, y que muchas veces nos olvidamos con nuestras conductas, con nuestras actitudes. Como decía la pastora la semana pasada, ¿verdad? No estamos parados en un fundamento realmente fuerte, y hacemos toda una cantidad de cosas que están entristeciendo al Señor. Entonces tenemos que entender que en la cruz hubo un proceso tremendo por el cual tú y yo estamos acá en este momento. Estamos permanentemente nosotros en dificultades, estamos en una guerra. Usted y yo estamos en una guerra permanente espiritual. Todos los días nosotros estamos enfrentados a situaciones difíciles. Y al terminar el servicio, yo voy a hacer un llamado, porque anoche tuve un sueño muy fuerte. Y se lo comenté a una hermana, y vamos a hacer algo diferente al terminar el servicio. Me impactó, yo muy poco sueño, pero me impactó mucho ese sueño. Debemos tener siempre una fe positiva, entendiendo que no importa, diga conmigo, no importa la circunstancia, la victoria es nuestra. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la dificultad que usted esté atravesando. Óigame bien, y yo sé que en esta tarde el Señor a alguien le va a hablar aquí esta tarde. El Señor no nos da a nosotros muchas veces sueños porque a Él no tiene nada que hacer. Hay algo significativo en cada sueño que el Señor nos da. Y el Señor anoche, así como se lo dio a la pastora, me dio un sueño a mí muy fuerte. Entonces, todas las personas, ¿verdad?, que han aceptado al Señor, tenemos que tener una conducta diferente. Nuestros corazones están llenos de fe, y entonces estamos preparados para enfrentar cualquier batalla. Ya lo vemos en Josué capítulo 1. En Josué capítulo 1 vemos las veces que el ángel del Señor le habló a Josué. En el capítulo 1 de Josué, versículos 6, 7 y 9, en los tres versículos, hay una insistencia en unas palabras que dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Se lo recalcó varias veces el ángel de Jehová a Josué. Eso es bien importante para nosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque vamos a tener batallas a diario. Pero hay algo que es importante: no importa la batalla, si nosotros nos esforzamos, nosotros vamos a salir exitosos. Amén.
No importa cuál sea el problema, no importa lo que le hayan dicho, no importa lo que le hayan hecho, no importa lo que usted consiga. Cuando yo me esfuerzo, doy un paso, entonces la victoria está conmigo. Amén. Pero tenemos que movernos, tenemos que ser valientes, tenemos que ser, como hablábamos en estos días, tenemos que ser atrevidos, tenemos que hacer las cosas que nunca nadie ha hecho. Yo quiero tener cosas que nunca nadie ha tenido, yo tengo que comenzarme a mover de una manera diferente. Tengo que comenzar a hacer cosas de una manera distinta. Tengo que comenzar a declarar cosas de una manera diferente. No importa lo que usted vea, declare en el nombre de Jesús que esa situación va a cambiar. Declare en el nombre de Jesús que ese problema va a ser resuelto. Declare en el nombre de Jesús que esa enfermedad se va a ir en el nombre de Jesús. Pero tenemos que comenzar a declarar en ese poder que fue activado en la cruz del Calvario. ¿Amén? Entonces tenemos que comenzar a caminar de una manera diferente. Cuando yo entiendo, uno, que estoy en una guerra espiritual, dos, que tengo el poder que fue derramado, que fue activado en la cruz del Calvario, tres, entonces yo puedo enfrentar esa guerra espiritual con el poder que fue activado en la cruz del Calvario, y entonces allí voy a salir victorioso. Amén. Pero tenemos que activarnos, tenemos que tomar ese poder en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9. Dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El león, el enemigo anda como león rugiente. El enemigo trabaja 24/7, y el trabajo que hace el enemigo es muy bueno. Y le voy a decir algo: usted cuando no estaba en los caminos del Señor, usted posiblemente no tenía muchos problemas, y cuando entró en los caminos del Señor, cuando aceptó al Señor, comenzaron los problemas. Usted dirá: pero bueno, ¿cómo es esto? Si ahora que estoy caminando con el Señor los problemas son mayores que antes. Hay una razón muy sencilla: porque ahora el enemigo, tú eres presa de él. Porque ahora el enemigo te va a atacar, porque el enemigo quiere interrumpir los propósitos que el Señor tiene para ti. Y nosotros tenemos que tener esa revelación y poder entender que no es porque yo estoy ahora en los caminos, no, sino que ahora el enemigo está enfrentando el propósito que Dios tiene para conmigo. Amén. Entonces pues, tenemos que entender eso. Hay mucha gente que dice: pero bueno, pastor, si las cosas son así ahora, yo me regreso otra vez a donde estaba anteriormente. Pero cuando hay esa revelación, y yo sé que tengo el problema, yo sé que tengo la guerra, yo sé que tengo la dificultad, yo sé que tengo un problema que resolver, pero ahora tengo a alguien que está conmigo. El enemigo no va a poder salirse con la suya. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que iba a estar conmigo hasta el último suspiro de mi vida. Entonces hay una promesa, y las promesas del Señor son sí y amén. Las promesas se cumplen. Entonces no importa que el enemigo ande como león rugiente, lo que tú y yo debemos hacer es enfrentar a ese enemigo. Enfrentarnos, pelear con ese enemigo, sabiendo que vamos a salir victoriosos. Ahora, hay varias cosas que ocurrieron también en la cruz. En la cruz fuimos nosotros redimidos del pecado, se derrotó el diablo, fuimos sanados de nuestras enfermedades, se derrotó a la muerte, y hay muchos beneficios más. La palabra dice que por la sangre de sus llagas fuimos nosotros sanos, ¿verdad? Dice también la palabra que en la cruz del Calvario el Señor se llevó todas nuestras enfermedades. En ese trozo de madera que mucha gente lo simboliza, pero que no le da poder ninguno. Hay dos grandes cosas que pasaron en la cruz, entre otras. Lo primero, lo que la cruz hizo por nosotros. Diga conmigo: por mí. Por mí. Lo que la cruz hizo por mí. La última palabra que Jesús pronunció fue: consumado es. Se cerró el círculo. Allí se cerró el círculo. Se terminó. Se consumió la obra. Se terminó todo perfectamente, de acuerdo a los planes y diseños del Padre. Se consumió. Eso fue lo que hizo, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Lo que tú y yo
teníamos que hacer, el Señor Jesús lo hizo. Lo hizo de una manera perfecta y ahí se cierra el ciclo. Lo otro que hizo fue en nosotros. Diga conmigo, en mí. En mí. La cruz fue diseñada para un intercambio divino. Jesús sufrió en carne propia todos los castigos que nosotros merecíamos por nuestra desobediencia y recibimos todo lo bueno por la obediencia de Él. Entonces, lo que la cruz hizo conmigo y lo que la cruz hizo en mí son dos cosas que son importantes que nosotros tengamos en cuenta de ese poder de la cruz, la transformación, el cambio que ocurre, ese intercambio que el Señor hizo, ese intercambio por ti y por mí, que tú y yo deberíamos estar allí en la cruz del Calvario y Él decidió estar Él para consumar la obra. Ahora, ¿cuáles otros beneficios nos trae la cruz, lo que pasó en la cruz? Número uno, nos liberó del viejo hombre. Diga conmigo, me liberó del viejo hombre. Dice la Escritura en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mira qué significativo, qué tremendo es esto. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea que tú y yo debemos caminar de una manera diferente. Tú y yo tenemos que tener un testimonio distinto. Tú y yo tenemos que hablar de una manera diferente. La gente tiene que saber que tú eres un cristiano donde quiera que tú te pares. ¿Por qué? Porque en ti hay un cambio, en una estructura distinta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un proceso. No vamos a seguir viviendo y haciendo las mismas cosas que anteriormente hacíamos. Ahora yo tengo que comenzar a ser distinto. Ayer nosotros tuvimos este fin de semana fuera de acá del condado, trabajando con una familia, y ayer antes de salir nos reunimos con un pastor muy amigo nuestro, y estamos hablando de esto. No sé por qué caímos en hablar de esto. Yo le decía a él que el problema es que hay muchos pueblos cristianos que no se identifican con el testimonio, que son cristianos, pero todavía hay mucho del viejo hombre. Hay mucho egolatría, mucho egocentrismo, mucha autosuficiencia, mucho yo. Y no hemos muerto a ese yo en la cruz del Calvario. Por eso es bien importante que nosotros entendamos que en la cruz nosotros tenemos que llevar todos los pies de la cruz para que en el proceso todas estas cosas vayan siendo transformadas y cambiadas. Amén. Entonces, si yo no entrego esto en la cruz, ese viejo hombre va a seguir siendo dominante. Esa carne va a seguir siendo dominante sobre el espíritu. Esa carne es la que me va a decir: tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro y tiene que hacer esto. Entonces tenemos que empezar a caminar de una manera distinta. Miren lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si Cristo vive en mí, entonces mi actitud tiene que ser distinta, porque ya no soy yo, sino es Él que está conmigo. Entonces, como decía la pastora, no importa lo que tú hagas, yo te perdono. No importa lo que tú dijiste, yo te perdono. No importa lo que tú hiciste, yo te perdono. No importa lo que tú estás hablando de mí, yo te perdono. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí. Nosotros no podemos seguir siendo una persona revanchista. Yo no puedo seguir siendo una persona que, pastor, pero si usted supiera lo que me hizo fulanita, si usted supiera lo que me hizo fulano, si usted supiera lo que me hizo mi hermano biológico, por eso yo no le hablo, por eso yo no lo trato. No, porque ahora tú y yo somos criaturas diferentes. Porque ahora tú y yo, ese viejo hombre ya fue muerto en la cruz del Calvario. Ese viejo hombre fue derrotado en la cruz del Calvario. Entonces yo tengo que caminar de una manera distinta. Yo no puedo seguir diciendo, no, es que pastor, si usted supiera, o no, yo no puedo cambiar, yo soy así. Porque es una cosa que es muy común también que oímos en el pueblo cristiano. No es que mi papá era así, yo soy así. No, es que es muy difícil que yo cambie. No, puede cambiar. Puede cambiar. Y no importa lo que nosotros hayamos sido como viejo hombre, el Señor viene a restaurarnos, viene a cambiarnos para caminar de una manera diferente. Y todos, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, el Señor nos perdona.
Hay también muchos hermanos que dicen, pastor, yo no merezco el perdón de Dios. Si usted supiera, para el Señor, ese expediente que nosotros tuvimos, a Él no le importa. Él borra ese expediente, Él cancela ese expediente. No importa lo tremendo que fuiste, el Señor cancela ese expediente. Dice Gálatas 2:20, lo voy a leer completo. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a seguir viviendo cosas en la carne, pero sabemos que estas cosas van a ir desapareciendo, se van a ir diluyendo. Yo decía ayer, cuando conversaba con estas personas que estuvimos trabajando, yo decía, todo esto es un proceso. Nosotros no vamos a llegar a los caminos del Señor y levantamos la mano y al día siguiente ya somos completamente diferentes. No, es un proceso. Nosotros vamos a seguir viviendo en la carne hasta que nos muramos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que ir caminando hacia la santidad. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que irnos deslastrando de las cosas que eran del viejo hombre, del rencor, del odio, de la falta de paciencia. No, el fruto del Espíritu. Es un proceso, no es fácil. Pero con el Señor todo se hace más fácil. Nada es difícil. Entonces yo tengo que comenzar a deslastrar, a dejar estas cosas del viejo hombre, a dejar atrás estas cosas del viejo hombre. Una de las cosas que es más difícil, y yo siempre lo digo en los mensajes, el orgullo. El orgullo quizás es una de las cosas más difíciles en la faceta del hombre a ser eliminado. A ser eliminado. Porque el orgullo tiene diferentes expresiones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en su actitud, mucho cuidado en lo que usted habla. Hablaba yo en estos días con alguien. Mire algo tan sencillo como esto, para que usted vea que el orgullo, muchas veces vemos por encima del hombro aquellos que están recién llegados a los pies del Señor y quizás cometen alguna torpeza y nosotros lo vemos por encima del hombro. ¿Tú sabes lo que estoy haciendo ahí? Está, número 1, condena, número 1, crítica y número 3, orgullo. ¿Cómo es posible que te haga esto? ¿Cómo es posible que te pregunte esto? Pero no nos acordamos que nosotros también pasamos por primer grado. Nosotros no llegamos a la universidad. Mire, cosas tan sencillas como esa. Y lo que pasa es que el enemigo es tan sutil que nos pone cosas que uno dice, no, eso no es nada. Es mucho. Y una de las cosas que tenemos que quitarnos es eso. Y yo lo digo porque he oído muchas veces. Y pastor, pero usted vio lo que estaba haciendo fulana, o usted vio lo que preguntó fulana, o lo que dijo fulana. Sí. Pero es que tenemos que entender que esta hermano, está recién en los caminos del Señor y todavía está en el proceso de cambio. Entonces una de las cosas que tenemos que eliminar es orgullo. Diga conmigo, orgullo. Y orgullo es rebeldía. Y es una de las cosas de mayor peso. Entonces tenemos que traerlo a los pies de Cristo. Amén. Tenemos que comenzar a negarnos a nosotros mismos. Tenemos que comenzar a darle paso a lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo. Hay algo que es bien importante. Está en nosotros que Él haga el trabajo en ti. Se lo voy a repetir. Está en nosotros. Nosotros somos los que le damos permiso y licencia al Señor para que obre. El Señor es muy caballeroso. El Señor no va a entrar en ti tumbando la puerta y obligándote. No. Para eso nos dio el libre albedrío. Tú decides lo que vas a hacer. La pastora decía la semana pasada, edificando un buen fundamento. Tú decides sobre qué fundamento va a levantar tu vida. En un fundamento falso, en lo que te dicen o en lo que realmente dice la palabra de lo que tenemos que hacer. Esa es decisión tuya y mía. Por eso dice Romanos 12:2, tenemos nosotros que transformar nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar, renovar. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser ahora una criatura distinta. Yo tengo que ahora caminar de una manera diferente. Por eso, entonces dice la palabra, tenemos que
transformar. Diga conmigo, transformar. Tenemos que desaprender lo que yo he aprendido como viejo hombre. Ahora no funciona. Antes funcionaba porque yo pegaba 4 gritos. Ahora no funciona cuando tú pegues 4 gritos. Pastor, entonces tengo que bajar la cabeza. Tienes que bajar la cabeza. Pastor, entonces si aquel me pega 4 gritos, usted tiene que callarse. Pastor, pero si aquel me levanta la mano, usted no tiene que levantar la mano. Y ayer cuando estábamos trabajando hablábamos acerca de eso con esta persona. Entonces en las parejas vemos mucho eso, que gana el que más grita. No, en los caminos del Señor no es así. Las reglas son diferentes. Entonces cuando yo lo entiendo, cuando yo sé lo que ocurrió en la cruz del Calvario, cambio, transformación, activación de algo nuevo, entonces yo no puedo seguir haciendo las mismas cosas que hacía anteriormente. Entonces mi viejo hombre todavía sigue privando. No es que yo soy así, no es que yo no puedo cambiar, no es que mi papá y mi mamá eran así, no es que en mi casa todo se hacía de esa manera, no es que yo vi a mi papá con mi mamá así. No, porque entonces estás desmintiendo lo que dice la palabra, que cuando yo llego a los caminos del Señor, soy una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando yo sigo trabajando de la misma manera que antes hacía, entonces estoy diciendo que lo que dice la palabra es falso. Eso es mentira. Entonces, mire, no solamente eso, sino que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario no valió para absolutamente nada. Míralo, mira qué tremendo es esto. Entonces cuando yo entiendo y cuando yo sé que las cosas son diferentes, porque ahora soy una nueva criatura, entonces mi actitud tiene que ser distinta. Ahora, como dice la palabra, ya yo no vivo para mí, yo vivo para Él. Todo lo doy por perdido, porque ahora Él es mi jefe y mi Señor. Amén. Número 2. La cruz, lo que decía anteriormente, nos liberó del ego. Del yo. Y si queda algo, para mí. Entonces tenemos que comenzar a cambiar. Ya ese ego, ya esa egolatría, ya ese yoísmo, ya tiene que comenzar a cambiar. Ya no soy yo, oiga bien, ya es el otro. Ya no soy yo, ya es el otro. Ya no es mi vida, es la vida del otro. Ya no es mi forma de pensar, es la forma de pensar del otro. ¿Cómo es eso, pastor? Lo que la pastora estaba diciendo con respecto al servicio. Y ahora mi vida cambia en función de las personas que están a mi alrededor. Cuando eso no ha pasado acá, entonces yo sigo pensando, no. Si queda algo, ok. Pero primero soy yo. Y eso se ve inclusive en el pasaje de la Biblia cuando la viuda que va a ofrendar dio las únicas, dice la palabra, las únicas 2 monedas, los únicos $2 que tenía. Ella entregó todo, ella se desprendió de todo para entregarlo. Nosotros, muchos pueblos cristianos, piensan primero en que se va a desprender. Ocurrió en la escritura lo del muchacho rico, lo del joven rico. Maestro bueno, y Jesús le dice, bueno, ¿por qué soy bueno? Entonces Jesús le dice, bueno, ok, no hay problema, tú quieres seguirme, ok, vende todo lo que quieres. Pero las cosas se pusieron difíciles ahí. Me están pidiendo algo que no puedo hacer. Entonces ahí es donde estamos nosotros, desprendimiento, diga conmigo, desprenderme, que muchas veces no queremos hacerlo, y ahí es donde estamos sirviendo. Ahí es donde, ¿por qué no nos desprendemos? Por el yo. ¿Por qué no nos desprendemos? Por el orgullo. ¿Por qué no nos desprendemos? Por ese egocentrismo que tenemos, ese ego que es tan inflado. Y eso lo vemos muchas veces en las iglesias. Yo sé que aquí no hay esa gente, lo cancelamos en el nombre del Señor, que mientras somos ovejitas, pero en el momento que tú le das un cargo, si antes la camisa era talla M, ahora es talla XL, porque los botones se le vuelan, ya se le infla el pecho, y eso se ve mucho. Gloria a Dios que en este ministerio no hay, aleluya.
Pero vemos mucho eso, ¿no? Yo ahora soy el líder de tal cosa y yo no puedo mover una silla. No, yo ahora soy el líder de tal cosa y yo no puedo hacer esto. Y posiblemente ustedes lo habrán oído. Entonces, ¿dónde está la muerte del yo? ¿Dónde está la muerte del yo? Eso debió haber ocurrido en la cruz. Eso debió habernos llevado a la cruz del Calvario. Entonces, no importa cuál sea mi posición, si tenemos que rodar una mesa, vamos a rodar una mesa, si tenemos que rodar una silla, vamos a rodar una silla. Servicio, el primer ministerio, servicio. Y el ministerio quizás más importante, el ministerio del servicio. Amén. 3. La cruz nos liberó de la carne. Dice la palabra en Lucas 9:23. Y decía a todo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, vuelve otra vez, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Niéguese, primera condición, negarnos a nosotros mismos. Vuelvo otra vez a decir, ya no vivo yo, Él vive en mí, ya no importa. Ya no es mi apetencia, ya no son mis apetitos, ya no son mis gustos, ya no es lo que yo quiero, ya no es como yo quiero, ya no es donde yo quiero, no, sino es cuando Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere. Entonces cuando yo comienzo a entender esto, entonces yo comienzo a moverme de una manera diferente. ¿Por qué? Porque la carne siempre quiere predominar sobre el espíritu. Pero ¿y cuál es el problema que tú hagas esto? ¿Y cuál es el problema que tú hagas lo otro? ¿Y cuál es el problema que tú actúes así? Pero mira cómo te trató el jefe y mira cómo tú lo estás tratando, no. Pégale 4 gritos. Mira lo que está pasando en la casa. Mira cómo te está tratando tu pareja o ella o él. Pero no. Tenemos nosotros que negarnos. ¿Para qué? Para que pueda el Señor trabajar en mí. Para que pueda el Señor cambiar esas cosas en mí. Para que el Señor pueda transformar esas cosas en mí. Amén. Otro punto. La cruz nos liberó del mundo. Dice Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para él. Crucifixión completa. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, como dice la palabra, estamos con Él juntamente crucificados. Todas estas cosas viejas allí se quedaron. Ahora usted dirá, pero pastor, hay algunas cosas que quizás sean difíciles para nosotros. Tenemos que traerlas a la cruz del Calvario. Tenemos que confesarlas. Señor, yo sigo siendo orgulloso. Señor, yo sigo siendo así. Señor, yo sigo teniendo esto, sigo teniendo lo otro. Mire, no importa las adicciones, no importa los pecados, no importa lo que tú estés viviendo, pero cuando tú lo traes a la cruz del Calvario, todas las cosas son diferentes. Cuando tú traes esas cosas a la cruz y le dices al Señor, yo no puedo con esto. Señor, ¿qué voy a hacer yo con esto? Entonces la situación es completamente diferente. ¿Amén? Pero tenemos que ser sinceros y traer eso a los caminos del Señor. Muchas veces